Egunon, Junta General, 27 de marzo del 2019. Punto primero, aprobación si procede de las cuentas anuales de Encarterri Berri Zerbitzuak SL del ejercicio 2017. Bueno, básicamente andamos tarde, son las del 2017 y bueno, pues es un poco el deseo regular y ponernos en los tiempos adecuados, no solo aprobando estas, sino aprobando las del 2018 igualmente, que será el punto 2. Es recomendable aprobar las mismas durante el primer semestre del año, pero bueno, pues básicamente decir que no existe repercusión ni sanción alguna al respecto y que únicamente aparecerá una nota en el registro, bueno, pues indicando un poco la fecha de la aprobación. La realidad es que se debían de haber aprobado, pero bueno, el vacío un poco del área de intervención y durante todo el 2017 y básicamente, sobre todo, el primer semestre, pues no lo permitieron. De todos modos, estas sí se presentaron, fue en Consejo de Administración del 15 de marzo del 2018, se hizo la dación de cuentas en el Consejo de Administración del 15 de marzo del 2018. Haciendo un poco una exposición resumida de las cuentas que os hemos enviado, podemos decir que el ejercicio presentó unas cuentas positivas de 76.299,36 euros, que si lo comparamos con el ejercicio anterior, en el ejercicio 2016 tenía un resultado negativo de 56.133,87. Todo ello con unos gastos de 413.800 euros aproximadamente en aprovisionamientos, 263.000 en gastos de explotación, 47.000 en personal y unas amortizaciones del orden de 5.200 euros. Y compensado por 691.958,60 euros de subvenciones. Repartidas en 289.000 euros de Lanbide, 17.000 de la Diputación Foral de Vizcaya y 385.000 del Ayuntamiento. Y con unos ingresos por venta de servicios, que son básicamente las entradas del teatro, de 104.193,77. El resultado final, como digo, es de 76.000 casi 300 euros y lo que se estima es que tiene que ir a compensar las pérdidas arrastradas por la sociedad en dicha a lo largo de los años, que era de 107.328,52 euros, quedando las mismas las pérdidas totales arrastradas, que luego serán compensadas en el 2018 en 31.029,16. Esa es un poco la exposición general del balance de pérdidas y ganancias de la sociedad y del activo pasivo. Y esa es la presentación. No sé si hay algo que decir al respecto. Pues procedemos a votar. Sí. Sí, es que ricasco. A ver, nosotros teníamos una pregunta. Bueno, primero, egunon guztioi. Teníamos una pregunta y era la razón por la cual se presentan las cuentas del 2017 para aprobar en el 2019. Será cierto, no pongo en duda, que no hay ninguna sanción ni ninguna represalia por no aprobar las cuentas en el plazo legalmente establecido, pero sí hay un plazo legalmente establecido y son los primeros 6 meses del año siguiente al ejercicio que se aprueba. El Consejo formula las cuentas y la Junta General las aprueba y posteriormente, obviamente, dentro de ese plazo hay que inscribirlas en el registro mercantil correspondiente. Claro, teniendo en cuenta que estamos hablando de una empresa no privada, sino una empresa 100% pública, propiedad al 100% del Ayuntamiento de Zalla, pues hombre, nos parece
bastante más grave el hecho de que las cuentas hayan estado sin presentarse a la Junta General y sin poder aprobarse durante todo este tiempo. La causa que ha planteado el técnico responsable es el que no ha habido área de intervención, entiendo, en el ayuntamiento disponible para, pues no lo sé, para hacer qué. Y mi pregunta es, teniendo en cuenta que es una sociedad pública independiente, aunque sea 100% ayuntamiento, teniendo en cuenta que debería tener su propio personal y su propio modelo de gestión, teniendo en cuenta que los órganos fiscalizadores de esa entidad son el Consejo y la Junta General, hombre, pues quizá, pregunto yo, esa propia entidad o sociedad tendría que haber buscado la fórmula para tener, bueno, pues no lo sé, un apoyo o una ayuda externa o lo que hubiera considerado conveniente para hacer su informe de gestión y su presentación de las cuentas al Consejo y a su vez luego la aprobación en la Junta General. Porque claro, si se presentan al Consejo y se formulan, hombre, pues lo suyo es que se termine el trámite en el ejercicio. Entonces, no sé por qué dentro de la entidad, y esa es mi pregunta, pues no se ha buscado el mecanismo para hacerlo. Porque claro, luego cuando eh, o sea, cuando termine esta exposición también daré el sentido del voto y explicaré por qué. Pero nosotros hemos mantenido siempre que esta sociedad, bueno, pues hay un informe de legalidad de la anterior interventora o de una de las anteriores interventoras que lo que propone es precisamente la disolución de esta entidad, ¿no? Plantea que no es una entidad transparente, que tiene, bueno, pues algunos síntomas de opacidad. El hecho de que las cuentas se traigan hoy, año y pico después, pues hombre, no es un buen síntoma. Y en ese sentido, nosotros creemos que la entidad que debería estar gestionando todo esto directamente es el propio ayuntamiento, con lo cual nos parece un poco contradictorio, ¿no?, que se quiera mantener esta entidad, que se le quiera dar este contenido, pero que luego la propia entidad no sea capaz de gestionar sus cuentas, ¿no? Y luego la siguiente pregunta que tenía es, eh, mm, bueno, era cuál es la aportación exactamente del ayuntamiento, pero me ha dicho que 386.000 euros. Porque claro, el resultado, tal y como se han planteado las cuentas, es positivo, pero claro, es positivo en 76.299, que si le restamos a los 386.000 que al final salen de las arcas del propio ayuntamiento, pues hombre, hay una aportación importantísima del ayuntamiento que se tiene que poner aquí para, de alguna manera, pues gestionar, ¿no?, esto desde esta entidad. No sé si voy a tener, después de que se me respondan las preguntas, un breve momento para explicar el sentido del voto. Si no, lo digo ahora. ¿Lo digo ahora? Perfecto, no tengo inconveniente. Vamos a votar en contra. eh, por una razón que es la que hemos mantenido siempre, y es precisamente que no creemos que esta entidad tendría que estar en activo. Creemos que hay un informe de legalidad de la interventora que dice que se tiene que disolver esta entidad. Creemos que no es lo suficientemente transparente y creemos que este tipo de actividades, que por cierto, el contenido de lo que se ejecuta dentro de EBZ no estamos para nada en desacuerdo, nos parece correcto. Gestiona el Anchoqui, gestiona el tema de los cursos de formación y empleo y al margen de que podamos considerar mejorable la actividad, no estamos en contra de lo que se hace, pero sí del modo de hacerlo. Creemos que se debe hacer directamente por el ayuntamiento. Y luego la siguiente cuestión que queríamos plantear es que, claro, aquí se nos trae un informe de gestión y unas cuentas que, bueno,
no tienen ni siquiera un informe de auditoría externo. Hasta donde yo sé, las entidades públicas, por transparencia, por buen gobierno, por hacer las cosas bien y por garantizar a la ciudadanía que lo que se presenta, y a la corporación, que lo que se presenta es precisamente el fiel reflejo de la propia entidad, pues hombre, debería ir acompañado de una auditoría en la que se debería reflejar una opinión, pues bueno, favorable o limpia, vamos a decir, ¿no? No nos parece una forma de presentar esto y en ese sentido, pues, hombre, si el equipo de gobierno está dispuesto a dejar el punto sobre la mesa, como me consta que se han hecho a veces en otros lugares y en otras juntas generales, hasta que se haga una auditoría y se presente aquí con una auditoría y la opinión de esa auditoría fuera pues la que consideremos favorable, pues bueno, reconsideraríamos nuestro voto, quizá. Pero en estas condiciones, si se lleva a la aprobación hoy mismo sin auditoría y teniendo en cuenta que viene de una entidad con un informe de intervención que propone la disolución de esa entidad, pues nosotros no podemos dar nuestro voto a favor por responsabilidad. No. Si queréis vosotros contestar y luego... Vamos a ver, como muy bien ha dicho Irene, los órganos fiscalizadores de la Sociedad Pública de BZ son el Consejo de Administración y la Junta General. Y como nos ha recordado Javi Allende, en uno de estos órganos fiscalizadores, en el Consejo de Administración, en marzo de 2018, se dio cuenta de estas cuentas del ejercicio 2017. Es decir, a partir de ahí, acusaciones que se hagan de opacidad creo que están fuera de todo lugar. El hecho de que no se trajera o no se convocara una Junta General responde efectivamente a las razones de recursos humanos que ha mencionado el secretario, en el sentido de que la situación en la que hemos trabajado en este ayuntamiento durante estos 4 últimos años, sin secretaria y sin interventora de forma permanente, afecta absolutamente a todo y a todos. Es decir, el volumen de trabajo que ha habido que sacar ha sido ingente, con muchísimos menos recursos humanos, y a lo que habitualmente hacen y tienen que hacer secretaria de intervención han respondido con su esfuerzo toda la plantilla municipal, y eso evidentemente tiene repercusión en todos los ámbitos de la gestión municipal y de la gestión también de EBZ. Sobre las bondades o no de EBZ, por aparte de los resultados económicos, desde luego el equipo no tiene muy claro que gracias a la actuación que se ha hecho y al trabajo que se ha hecho desde EBZ se han generado más de 200 contratos laborales en los 2 últimos años. Y esto sí que es de verdad un verdadero plan de estímulo para este pueblo y para esta comarca, con números contantes y sonantes, y que me expliquen qué otro plan de estímulo para esta comarca ha generado más de 200 contratos en los 2 últimos años. El equipo de gobierno pone esto desde luego en valor y pone en valor la herramienta de EBZ para haber conseguido todo esto. Como bien nos ha explicado Javi Allende, en cuanto a los resultados del año 2017, hay una muy importante subvención de otras instituciones, desde Lanbide y desde Diputación. Lanbide y Diputación apoyan con importantes subvenciones la actividad de EBZ en los últimos años, y gracias a este apoyo también se han logrado estos estupendos resultados. Por la parte de la subvención aportada por el Ayuntamiento, desde luego el equipo de gobierno defiende que, por bien empleada esa aportación municipal, por la activación de la actividad económica que ha supuesto para el municipio y por la generación de empleo objetiva que se puede mostrar con números contantes y sonantes. En cuanto a informes de todo tipo sobre la legalidad de EBZ, pues hay que recordar que ya se encargó el PNV de traer al Tribunal Vasco de Cuentas para que nos fiscalizaran el ejercicio 2016, al Ayuntamiento, a la Residencia y a EBZ. Ya sabemos de cómo funcionan estas cosas. Es decir, hemos tenido acceso al documento firmado por Joseba Eguíbar para que se fiscalice concretamente a Zaya. Es decir, sabemos quién es el presidente del Tribunal Vasco de Cuentas, de dónde viene, a dónde va y por qué se señalan a municipios de candidaturas independientes como Zaya y Carranza para que una y otra vez se les fiscalice. ¿Por qué?
otras entidades no se fiscalizan, la respuesta es muy sencilla. Es decir, ¿por qué a la Mancomunidad de las Encartaciones no se la fiscaliza cuando ha tenido 20 y pico años sin licitar el mayor de los contratos, que es el de basuras? Las respuestas están clarísimas. En cuanto a que a nosotros nos miran con un microscopio y para otros no les miran ni de lejos, y por qué razones ocurre esto y el partidismo con el que se gestionan estas fiscalizaciones, creo que está toda de fuera de duda, por lo menos en mi opinión. Así y todo, a la fiscalización a la que se nos fue sometido en aquel ejercicio, no hubo ningún informe negativo por parte del Tribunal Vasco de Cuentas, con lo cual nosotros tenemos la absoluta tranquilidad sobre el buen hacer de la sociedad pública EBZ. Cuando hablamos de modelos de gestión o de criticamos lo que están haciendo otros, la verdad es que es importante también ver que hay un recorrido y ver cuál es el modelo del PNV. Es decir, el PNV lo que hizo es un hotel-restaurante con 2 millones de euros de dinero público que nunca ha sido abierto, dilapidó más de medio millón de euros en un renting de mobiliario de cocina que nunca había sido utilizado, y ante esa herencia que recibió este equipo de gobierno, ha montado una actividad que os invito a visitar cualquier día, mañana y tarde. Ese edificio tiene actividad todos los días, mañana y tarde, donde se da formación para el empleo y se generan empleos y puestos de trabajo y contratos a razón de más de 100 al año. Esa es la diferencia entre el modelo que el PNV de Zaya mantuvo para las instalaciones del Longar y el modelo que ha mantenido este equipo de gobierno. Desde luego que la sociedad pública tenía otro nombre en aquel entonces. La sociedad pública ya existía en este ayuntamiento cuando entró el equipo de gobierno de Zayabay. Esa sociedad pública nunca tuvo una auditoría externa y esa sociedad pública servía para cosas tan variopintas como mantener el emitir la señal de una emisora, creo que se llama Onda Vasca, una emisora no pública, una emisora privada, una emisora pues bueno, con claros tintes políticos por toda la geografía de Encarterri. Es decir, tenemos que comparar el modelo, es decir, qué sociedad pública decidió formar y financiar con dinero del bolsillo de las personas de Zaya, del PNV de Zaya, y para qué utilidad. Generó una sociedad pública para difundir la señal de una emisora de radio partidista y privada. No hizo ninguna auditoría y ahora se piden auditorías. Y vuelvo a repetir, invirtió 2 millones de euros de dinero público en un hotel-restaurante para bodas y comuniones que nunca llegó a abrirse. Vamos a comparar modelos. Desde luego yo me quedo con el modelo de este equipo de gobierno y la generación de más de 100 contratos laborales al año. ¿Puedo tener un segundo turno? ¿O después de la respuesta de las...? Vamos a... Va a ser muy breve, ¿eh? Es una frase. Es una frase. Vamos a hacer un turno de esta parte y de la otra parte y se cierra el... Con esto cierro. Yo no voy a entrar a todas esas acusaciones, entre otras cosas porque estoy aquí y ahora, y nos ocupa el aquí y el ahora. No nos ocupa lo que pasó antes, que la ciudadanía lo sabe, lo ha juzgado y lo hemos asumido. No estoy para juzgar lo que pasa en otras administraciones, porque eso lo tienen que juzgar otros equipos, pero sí estoy para juzgar lo que pasa en el Ayuntamiento de Zaya, o para fiscalizar o responsabilizarme desde la oposición de lo que pasa en el Ayuntamiento de Zaya en el año 2019 y en el ejercicio de esta legislatura desde el 15 al 19. Entonces, si todo está tan bien, si tantas bondades tiene EBZ, si es todo tan maravilloso, las palabras se las lleva el viento. Está muy bien soltar aquí un speech, pero las palabras se las lleva el viento. Muy simple, hacer una auditoría externa donde unos profesionales recojan en un papel timbrado cómo está la sociedad. Nada más. Es que ricasco. La auditoría externa más seria que se hace en este país la hace el Tribunal Vasco de Cuentas y hemos pasado por esa auditoría. Esto es una frase. Lo que has dicho tú no ha sido una frase. Es decir, cuando dices que vas a usar una frase, eso no es una frase, son unas cuantas. Entiendo que además el punto del orden del día es aprobación si procede, o sea que es o sí o no. Vamos a proceder a votar a favor.
¿En contra? Bueno, pasamos al punto número 2 del orden del día. Básicamente es... Sí, me comenta John que, a pesar de que lo he dicho un poco en la exposición inicial, de cómo los resultados se van a... Esta es la del... Perdón. Sí. Sí, los resultados positivos, los 76.299,36 euros, se van a repartir de la siguiente manera. El 10% a reserva legal, que son por la cantidad de 7.629,94 euros, como marca la ley. Y lo demás, los 68.669,42, a compensar las pérdidas. Bien, pasamos al punto 2. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de Encarterri Berry Servitzuak SL del ejercicio 2018. Bueno, básicamente con el mismo objetivo, pero ahora preceptivamente, para aprobarlas dentro del primer semestre del 2018, vamos a pasar a este punto de aprobación de las cuentas por la Junta General, después de haber informado sobre ellas en el Consejo de Administración del 1 de marzo. Como nota más significativa, es el resultado de este ejercicio. La sociedad sale ya de pérdidas y se sitúa en el lado positivo, en el lado de beneficios. En resumen, podemos decir que este ejercicio ha presentado unas cuentas positivas de 34.476,85 euros, todo ello con unos gastos de 167.838,38 en aprovisionamientos y 303.108,65 en gastos de explotación. Además de ello, pues hay 32.283,56 de personal y unas amortizaciones de 7.509,67. Todo ello compensado por 423.985,17 euros de subvenciones. Aquí no están contabilizadas, lo hablamos en el Consejo de Administración, no están contabilizadas algunas subvenciones que ya están concedidas, pero como la sociedad funciona con el método de caja, estas se contabilizarán en el 2019, pues porque se contabilizan cuando entra el dinero en la cuenta de la sociedad. Y unos ingresos por venta de servicios con un incremento bastante importante por los alquileres del hogar que, bueno, pues que rondan los 121.075,05. Rondan no, exactamente. Este resultado positivo por segundo año consecutivo, como decimos, hace que la sociedad salga de pérdidas ya y ya destine un remanente. No hay reparto de beneficios al ser una sociedad pública, es a reserva legal, que se llama, de 3.447,69 euros. Básicamente ese es el resumen de las cuentas. Si hay algo que decir. Sí, nada, bueno, el argumento es el mismo que en el punto anterior. Obviamente también solicitamos auditoría de las cuentas del 18. Únicamente entiendo que en el acuerdo, la propuesta de acuerdo que venía en el punto anterior, lo que se proponía en el documento que recibimos era que todo el resultado del ejercicio, los 76.299,36, fueran a compensar resultados negativos. Y se ha planteado aquí que va, obviamente, el 10% a la reserva legal, con lo cual entiendo que habrá que modificar el acuerdo.
Perdonar porque me he confundido. No sé si os habéis dado cuenta que en el envío primero del Consejo de Administración mandé este proyecto de acuerdo. No. Todo el resultado pasa a compensar pérdidas. Solo se destina reserva legal cuando ya se han compensado todas las pérdidas. El proyecto de acuerdo está mal ejecutado y el proyecto de acuerdo del 2017, los 76.299,36 son a compensar pérdidas, única y exclusivamente. A reserva legal, es un error mío, perdonad, a reserva legal únicamente se destina el 10% cuando ya están compensadas todas las pérdidas. Entonces, la votación del punto anterior está mal ejecutada por mi parte porque he leído mal la distribución del resultado. ¿Vale? Pues entonces igual hay que repetirla, ¿no? No sé si queréis Bueno, repetimos a favor. El resultado es el mismo. El resultado es el mismo. En contra, entiendo. Ya podéis perdonar, pero según se lo estaba pasando a John, me estaba dando cuenta. Este es el primer envío que hice del mail. Vale. Está aclarado eso, Irene, sí, ¿no? Vale, sí. Vale. Volviendo al punto segundo, o sea, el de ejercicio 2018, bueno, entiendo con lo que acabas de decir, quizá me has respondido por adelantado a lo que iba a plantear, y es que se plantea reserva legal una cantidad que es el 10% y el resto va a compensar pérdidas, ¿no? Y cuadra perfectamente el 10%, o sea, no he hecho la suma, pero cuadra perfectamente el 10% que va a reserva legal 3.438,88, entiendo, porque el resultado del ejercicio son 34.476, casi. Y te respondo ahora directamente. Y el resto, perdona, y el Sí. resto 31.037,97 era casi clavado, 31.029,16 lo que quedaba de negativo, ¿no? Sí, realmente no tiene por qué ser el 10%. Siempre dicen que tiene que ser superior al 5%. De hecho, tengo la ley, que es la sociedad mercantil, es una consulta que hemos sacado de los artículos 273 y 274, que dice que tienes que destinar más del 5%, lo que realmente... Sí, pero a lo que voy es a que la reserva legal que habéis establecido, más, no, solo una pregunta, más lo que va a compensar las pérdidas de ejercicios anteriores que quedaban pendientes, clavado, sí, es el beneficio. Vale. Nada, no tengo más preguntas. La aportación del ayuntamiento viene aquí que son 348.511, entiendo que es esa, ¿no? No, no. son 423.000 euros, que son lo que se aprobó en el presupuesto, pero como estamos hablando de una contabilidad de caja, el pago de los últimos 90.000 euros aproximadamente, por ahí, van a estar metidos en la contabilidad de BZ del 2019, por ser el último pago del ayuntamiento pues no lo sé, en diciembre se ejecutó, pero se pagó ya entrado el 2019. Si lo veis en la contabilidad, en las cuentas que os hemos pasado en el informe de gestión, vendrá como deudor ayuntamiento con ese importe. En pérdidas y ganancias viene la aportación, que entiendo que es la que se ha hecho efectiva en el ejercicio, que son 348.511, Eso es. al margen de que presupuestariamente hubiera más cantidad que queda para un año posterior como un plurianual. No, realmente lo que pasa es que cuando nosotros, la aportación del ayuntamiento, el ayuntamiento hace el mandamiento de pago, pero cuando realmente se abona a EBZ ya ha pasado al año siguiente. Nosotros cerramos la contabilidad el 31 de diciembre. Si pasas a la hoja posterior, verás que el ayuntamiento tiene una cantidad detrás que es
Ya, pero bueno, la hoja posterior es el informe de gestión, que No. me refiero a la cuenta de pérdida y ganancias, que es lo que aprobamos y Sí. como mucho el balance. No, aprobamos Pero- las cuentas. Sí, pero es eso. El informe de gestión son las explicaciones que puede dar la gerencia, Ujú. que bueno, pero lo que se aprueban son las cuentas. Y las cuentas, quiero decir, la aportación del Ayuntamiento de Zalla en el ejercicio 2018 a EBZ, independientemente de lo que estuviera presupuestado, porque una Sí. cosa es el presupuesto del Ayuntamiento y otra cosa es la entidad Ujú. en lo que recibe realmente, entiendo que es lo que viene aquí en la cuenta de pérdida en pérdidas y ganancias, que son 348.511,72. Está reflejado ahí, sí. Vale. Sí. El resto que estaba presupuestado en el presupuesto del ayuntamiento, entiendo que no va a ser aportación del ejercicio 2018, tendrá que ser aportación del ejercicio 2019. No. Del ayuntamiento ese pago ha salido en el 2018. Sí, es presupuesto del ayuntamiento del Ejecutado del 2018, 2018. plurianualizado. Claro. El ayuntamiento puede... No es plurianalizado. Sí, porque lo va a ejecutar en el 2019. Hay más de un año, más de un ejercicio. A ver, tú puedes consignar en el presupuesto una cantidad que la ejecutas en parte en el 18 y en parte en el 19. No, lo que quiero decir, Irene, es que el ayuntamiento en el año 2019 ha aprobado otra cantidad diferente Sí, a EBZ. sí. Sí. Ahora mismo no recuerdo cuál es, pero habrá una parte del 18 que EBZ lo va a recibir en el 19. Que estará reflejada en el 2019. A mí, que en el presupuesto esté en el 18 o en el 19 no es lo más importante, porque ya digo que para cualquier cosa, lo mismo una obra, lo que fuera, tú puedes consignar una cantidad en el ejercicio 2018, pero no te da tiempo a ejecutarlo por la razón que sea, y entonces pues hay una parte que se pueda ejecutar el año siguiente, ¿no? Independientemente de que también puede volver al remanente, no sé qué tal. Pero bueno, si el proyecto está vivo, pues puede ir al año siguiente. Pero voy a EBZ. EBZ es una sociedad pública, es una sociedad mercantil al final, aunque sea 100% capital público. Entonces, esa entidad tendrá los ingresos del ejercicio que tiene. Y lo que no entre en ese ejercicio serán ingresos del siguiente. Es decir, tu cuenta de resultados se conforma con los ingresos y los gastos del ejercicio. Con lo cual, entiendo que lo que no esté aquí reflejado no existe en el ejercicio 2018. ¿Cuenta de resultados? O no debería existir, entiendo yo. Y si es que existe, pues sí querría saber cuál es la razón, porque, vamos, de todas formas, todo esto lo soluciona una auditoría, ¿eh? Claro, pues sí, estamos confundiendo conceptos de caja con conceptos contables. Es que es exactamente eso es lo que yo quiero decir. Claro, es que No lo sé si de es la que contabilidad de los caja es una cosa que es un resultados poco los resultados contables peligrosa. No solo te los da el dinero que efectivamente tú has ingresado en casa, sino lo que has generado, porque por eso consta como deuda del ayuntamiento. Sí, ¿y dónde está en la cuenta, en el balance? Perdón, en la cuenta de pérdidas y ganancias, no en el informe de gestión. En la cuenta de pérdidas y ganancias. Lo miraré, pero está. Tendría que estar reflejado como deudor el ayuntamiento. Yo no lo he encontrado, que igual no lo he encontrado. Sí, está ahí y no lo he encontrado. Es que la cuenta de pérdidas y ganancias es tan escueta. Porque aquí viene subvención Ayuntamiento de Zalla 348.511,72. No lo sé porque yo no, pero prometo contestarte. Prometo contestarte porque sí está reflejado. En la cuenta. Pero a ver, es que la cuenta es la que es. Aquí hay los menos y los más, los menos y los más. Tendría que haber un menos no sé cuánto. Es el balance. Ya, es que está encuadernado para... No lo sé, pero prometo contestarte. Bueno, yo me reafirmo en lo dicho. Nosotros solicitamos una auditoría y en cualquier caso, como veo que no es la intención, pues vamos a votar en contra por responsabilidad. Y sí agradecería la aclaración de esto lo antes posible también. ¿Algo más?
¿Votos a favor? ¿En contra? Damos 5 minutos para la aprobación del acta. ¿Puedo solicitar que el acta se nos envíe por escrito redactada y que se apruebe en la siguiente sesión? Bueno, lo solicito, de hecho. No sé si es posible o no, pero lo solicito. Pues tenemos el impedimento de que a nosotros, particularmente a mí, me gustaría meter las cuentas en el registro cuanto antes, pero bueno, puede ser. Tampoco tendría inconveniente en que se nos envíe, se nos dé un margen para aportaciones y se recircule o vengamos un día aquí para aprobarla, firmarla o lo que fuera oportuno, vamos. Porque el acta no hay que votarla. El acta hay que firmarla, como obligatoriamente, ¿no? No, hay que aprobarla, el acta. El acta hay que aprobarla. Sí. Pero tú puedes meter las cuentas en el registro, aunque el acta quede pendiente de aprobarse en la siguiente sesión. Pregunto, que no lo sé. ¿Con el certificado del secretario? Mira. Con el certificado del secretario, sí. Con el certificado del secretario de la Junta, no, que no sé quién es. El secretario, la certificación... Pero el acta tiene que ser un acta. Tiene que ser un acta formal. Y además es que una convocatoria de Junta General no se hace, ya veis el impedimento que tenemos para hacer... No sé, lo que sí podemos se puede quedar hacer, es que... porque yo soy consciente de que en otras entidades se hace, pero bueno, otras entidades son otras entidades. No, sin más, si no se puede, nosotros haremos el voto en conciencia y punto. Lo que sí podemos hacer, no pasa si nada. estáis todos de acuerdo y votamos todos, es que tras, por ejemplo, un plazo de 5 días tras el envío del acta, hay una aprobación automática. No. El abogado me dice... No pasa nada, votaremos en consecuencia y ya está. Si me dais 5 minutos, yo termino este acta. Si hace falta, se puede enviar ahora mismo a direcciones de correo vuestras para que lo veáis en la tableta o la leemos íntegra y hacemos sobre la marcha. Yo creo que es más ágil si al leerla quieres matizar algo de lo que yo recojo, porque evidentemente el 100% no lo... Ya digo que no hay problema, que votaremos en consecuencia y ya está, no pasa nada. Era una petición, pero si no es posible, pues sobre la marcha cosas que no yo pasa haya nada. recogido mal o que haya dejado de recoger y quieras que conste. Si te parece, no sé, pero necesito 5 minutos si queréis y nos volvemos a juntar. Sí, dame 10 mejor. Sí. A las 12 nos vamos a juntar. Yo aquí. ¿Me vas firmando, Manu, por favor? ¿Dónde están puestos los POSIT? Vale. Porque tiene que firmar el presidente, el secretario, que ya la firmaré, y el vicepresidente. Bueno, tienes... Espera, toma. Las dos, o sea... ¿En dónde hay POSIT? ¿Dónde hay POSIT? ¿En los márgenes o da igual? A ver si encuentras eso de los 90.000 euros. Ya, ahora no lo tengo aquí, pero lo voy a mirar aquí. Que mi concepto contable es el que es. Que digo que mi concepto contable es el que es. O sea, es... No, al revés. Al revés. Claro. Al revés. Tú tienes un crédito y no tienes gastos.
Tú a lo tuyo, no te preocupes. A ver, consejos. ¿Esto está bien? ¿Cuál? Este es Aquí, en la carátula. ¿Aquí? Sí. Vale, vale. Sí, sí.
Bueno, si os parece voy leyendo el acta tal y como está y si hay algo que queráis modificar los que habéis intervenido me lo vais diciendo sobre la marcha. Bueno, en el Ayuntamiento de Zaya, siendo las 11 horas del día 27 de marzo del 2019, se reúnen las siguientes personas: José Félix Lachaga Seoane, Estíbaliz Cervezúa Juez, Manuel Maestre Ruela, María Gallarreta Ariño, Javier Portillo Berasaluce, Luis Martínez Bardez, Irene Pardo Portillo, Kepa Lambarri Camilo, Esther Lasa Seis Dedos, Juan Ramón Urquijo. Están ausentes Nela de Diego, Ana Rosa Leicea y Josu Santamaría. Actúa como presidente de la Junta don Javier Portillo Berasaluce y como secretario de la misma, el que lo es del Consejo de Administración, don Javier Allende Arechavala. Convocados y notificados en forma a los concejales señalados que forman parte del Pleno del Ayuntamiento de Zaya, se reúnen en Junta General Ordinaria en el Salón de Plenos para tratar los siguientes asuntos del orden del día. Primero, análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de Enkarterri Berri Zerbitzua Sociedad Limitada correspondientes al ejercicio 2017. Distribución del resultado y censura de la gestión social. Se adjunta proyecto de acuerdo y copia de las cuentas formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad. Toma la palabra el gerente de la sociedad, don Javier Allende, que explica que andamos tarde porque son cuentas del 2017 y es nuestro deseo regular y ponernos en los tiempos adecuados, no solo las atrasadas, sino también las del presente año. Pese a que es recomendable aprobar las mismas en Junta General Ordinaria del primer semestre, no existe repercusión ninguna ni sanción y únicamente aparece una nota en el registro de la fecha de aprobación. La realidad, como decimos, es que se debían de haber aprobado antes, pero el gran vacío del área de intervención durante todo el año 2017 y básicamente el primer trimestre no lo permitieron. De todos modos, hay que decir que las cuentas se presentaron al Consejo el 15 de marzo de 2018 preceptivamente. En una exposición resumida podemos decir que el ejercicio presentó unas cuentas positivas de 76.299,36 euros por un resultado negativo del anterior ejercicio de 56.133,87. Todo ello con unos gastos de 413.868,72 euros en aprovisionamientos, 263.383,96 en gastos de explotación, 47.612,75 de personal y unas amortizaciones de 5.275,11 euros. Todo ello compensado por 691.958,60 euros de subvenciones, 289.000 Ambide, 17.000 de Diputación Foral y 385.000 Ayuntamiento y unos ingresos por venta de servicios, básicamente entradas del Anchoqui, de 104.193,77 euros. Este resultado positivo se propone que vaya a compensar las pérdidas arrastradas de años anteriores que alcanzaban en aquel momento la cantidad de 107.328,52 euros, quedando las mismas en 31.029,16. Irene Pardo pregunta por qué se presentan las cuentas del 2017 en 2019 no respetando el plazo de 6 meses del año previstos en la ley. Teniendo en cuenta que hablamos de una empresa pública al 100%, le parece más grave el hecho de que las cuentas hayan estado sin presentarse durante todo este tiempo. El que no haya habido área de intervención no sabe cómo haya podido influir. Pregunta por qué, teniendo en cuenta que es una sociedad independiente, no ha buscado la fórmula para tener un apoyo o ayuda externa para hacer su informe de gestión y presentación de las cuentas al Consejo y luego a la Junta General. Dice que su grupo ha mantenido siempre que hay un informe de legalidad de la anterior interventora que propone la disolución de la sociedad porque no es transparente y que el hecho de que las cuentas de 2017 se traigan hoy no es un buen síntoma. Entiende que es el Ayuntamiento quien debía gestionar directamente las actividades de EBZ. La siguiente pregunta es ¿cuál es la aportación del Ayuntamiento? Pero ya está respondida en la intervención de Javier Allende. Entiende que es una aportación importantísima la que hace el Ayuntamiento y que debe ser tenida en cuenta este dato a la hora de valorar el resultado del ejercicio. Informa que su grupo va a votar en contra porque no creen que esta entidad tendría que estar en activo, según lo dicho por el informe de legalidad de la anterior interventora. No están en contra del contenido de EBZ, pero entienden que tendría que gestionarlo directamente el Ayuntamiento.
quieren plantear por qué las cuentas no tienen un informe de auditoría externo. Entiende que sería aconsejable que se realice para tener una opinión objetiva sobre las cuentas. Si hubiese una auditoría favorable, podrían reconsiderar el sentido de su voto, pero por responsabilidad no pueden dar el voto a favor en las actuales circunstancias. Javier Portillo contesta que efectivamente los órganos fiscalizadores son el Consejo y la Junta General, y precisamente en el primero de ellos se presentaron las cuentas en marzo de 2018. La falta de recursos humanos y concretamente la ausencia de secretaria interventora han condicionado mucho la acción del Ayuntamiento y también la de EBZ, puesto que ha supuesto un esfuerzo superior al habitual por parte de toda la plantilla municipal. Ha habido muchas cuestiones que se han retrasado y esta ha sido una de ellas. La acción de EBZ ha generado 200 contratos laborales en los 2 últimos años. Eso es un verdadero plan de estímulo para Zalla y para Enkarterri, en lugar de lo que otros prometen. Es muy significativa la fuerte implicación de Lanbide y de Diputación, que ha apoyado este proyecto con subvenciones muy importantes estos años. El equipo de gobierno da por muy positiva la aportación municipal que está permitiendo promover la actividad económica y la generación de empleo. Sobre el informe de intervención mencionado por la portavoz del PNV, indicar que ha sido el propio PNV quien se ha preocupado mucho de traer al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a fiscalizar el Ayuntamiento y la sociedad. El resultado de esta fiscalización ha sido muy positivo y no se han puesto problemas a la actividad de EBZ. Sobre la petición de auditorías externas, no nos parece que vayan a ser más efectivas que la del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Por otra parte, cuando el PNV defiende un nuevo modelo de gestión, hay que ser consecuente con lo que ellos mismos han hecho cuando han tenido ocasión. Concretamente, generaron esta sociedad pública para emitir en toda la comarca, usando dinero de los vecinos de Zalla, la señal de una emisora privada del partido. Nunca realizaron una auditoría para dicha entidad. Construyeron un hotel-restaurante que nunca se abrió, dilapidando 2 millones de dinero público. Comparando la actual EBZ y sus resultados con ese modelo que propuso el PNV, estamos muy satisfechos con el cambio. Irene Pardo dice que no va a entrar en las acusaciones de Javier Portillo porque a su grupo le ocupa el aquí y el ahora. El pasado ya lo ha juzgado la ciudadanía. Lo que pasa en otras administraciones no le compete. Pero el Ayuntamiento de Zalla desde el 2015 hasta el 2019, sí. Si todo es tan maravilloso, pide que se haga una auditoría externa donde se recoja por unos profesionales cómo está la sociedad. Javier dice que la auditoría externa ya la ha realizado el Tribunal Vasco de Cuentas, que es un órgano oficial e independiente del Ayuntamiento de Zalla y EBZ. No sé si queréis, hasta aquí son las exposiciones, ¿os parecen bien cómo están recogidas? Examinados los documentos comprensivos de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, cuya formulación aprobó el Consejo de Administración de la Sociedad en reunión ordinaria de fecha 15 de marzo del 2018, se adopta por unanimidad el siguiente acuerdo con los votos favorables de José Félix Arachaga, Estibaliz de Fúa, Manuel Maestre, María Gallarreta, Javier Portillo y Luis Martínez. El voto en contra de Irene Pardo, Kepa Lambarri, Esther Lasa y Juan María Urquijo. Entre paréntesis, mayoría simple. Es lo de todos los años. Juan Ramón Urquijo. Juan Ramón Urquijo. Se adopta por mayoría en el Pleno, por unanimidad, en la sociedad, porque solo tiene un socio. Es decir, una sociedad unipersonal solo puede aprobar los acuerdos por unanimidad porque el único socio es el Ayuntamiento y una vez conformada la voluntad del Ayuntamiento por la mayoría del Pleno, se traduce en unanimidad de la Junta de Socios. Se acepta aprobar las cuentas del ejercicio de Enkarterri Berri Zerbitzu AKSL correspondientes al ejercicio de 2017. Se hace una reseña de los balances, que son los que ya os han sido transmitidos. Es una foto de copia y pega de estos balances que se aprueban. El segundo acuerdo es aprobar el resultado del ejercicio y realizar la siguiente distribución del beneficio resultante del ejercicio 2017 de 76.299,36 euros en los términos que a continuación se indican. Compensar resultados negativos provenientes de ejercicios anteriores en la integridad del saldo.
Punto segundo, análisis y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de Encarterri Berri Servitxuak correspondientes al ejercicio 2018, distribución de resultado y censura de la gestión social. Se adjunta proyecto de acuerdo y copia de las cuentas formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad. Toma nuevamente la palabra el gerente de la sociedad, don Javier Allende, que explica: con el objetivo puesto en regularizar todo lo concerniente a la sociedad y respetar escrupulosamente todos los plazos, presentamos las cuentas de 2018 después de informar sobre las mismas en el Consejo de Administración del pasado 1 de marzo. Como nota más significativa es que con el resultado de este ejercicio la sociedad sale ya de pérdidas y se sitúa en el lado positivo de beneficios. En resumen, decir que el ejercicio presentó unas cuentas positivas de 34.476,85 euros. Todo ello con unos gastos de 167.868,38 euros en aprovisionamientos, 303.108,65 en gastos de explotación, 32.283,56 en gastos de personal y unas amortizaciones de 7.509,67 euros. Todo ello compensado por 423.985,17 euros de subvenciones no contabilizadas varias, contabilidad de caja, 114.000 de Diputación Foral de Vizcaya, 25.000 de Diputación Foral de Vizcaya también, 90.000 del Ayuntamiento. Estas son las que no están contabilizadas. Y unos ingresos por venta de servicios con incremento de servicios y alquileres en Longar de 121.075,05 euros. Este resultado positivo, por segundo año, como decimos, hace que la sociedad salga de pérdidas por 31.029,16 euros y destine un remanente a reservas de 3.447,69 euros. Irene Pardo dice que reitera el mismo argumento que en el punto anterior. También se solicita la auditoría de 2018 y pregunta si la reserva legal más la compensación de pérdidas suman exactamente el beneficio. Javier Allende dice que sí. Y que la obligación legal es que hay que destinar más del 5% a reserva legal. Sobre la aportación del Ayuntamiento, Javier Allende dice que el pago de los últimos 90.000 euros van a estar incluidos en la contabilidad de 2020 porque se utiliza el método de caja. Pregunta Irene Pardo si la aportación que consta es la que se ha hecho efectiva en el ejercicio. Se le indica que sí y que por eso consta el Ayuntamiento como deudor por 90.000 euros. Irene Pardo pregunta si 348.511 euros es lo que ha recibido EBZ del Ayuntamiento en el 2018. Se le contesta que sí, dice que entonces no debería constar la cantidad adicional como beneficio. Se le explica, cambio lo que me digas. Entonces, no, como tú quieras, es que prefiero borrar lo que esté mal, borrarlo. Lo que yo he dicho es que independientemente de que esté en el presupuesto, si está autorizado y está concedido a EBZ, ese dinero por parte del ayuntamiento, debería estar reflejado en la cuenta de pérdidas y ganancias aquí junto con los 348.000. Y si no está, lo que digo es que no debería ser correspondiente al ejercicio 2018, sino al ejercicio 2019, porque si no está aquí recogido como ingreso y luego sí lo vamos a cobrar, me va a modificar el resultado del ejercicio. Y creo que en una entidad pública, pues esto no debería ser así. Según dice Javier, es por el método de caja, que desconozco cuál es el método de caja, pero sí tengo entendido que las entidades públicas el método de caja no deberían utilizarlo. Pues es posible, a ver, 2019, sí.
A ver si... porque es complejo esto. Irene Pardo pregunta si 348.511 es lo que ha recibido EBZ del Ayuntamiento en 2018. Se le contesta que sí. Dice que independientemente de que esté en el presupuesto, si no está aprobado, si no está abonado, creo que has dicho, ¿no? Debería constar en la cuenta de si está aprobado, debería constar en la cuenta de pérdida. Vale, no es Si lo que está son. aprobado. Y Si si no está está aprobado, debería constar en la cuenta de pérdidas de ganancias. Y si no está, no debería corresponder al ejercicio 2018 Eso es. y sí al 2019. Porque si no, va a modificar el resultado del ejercicio. ¿Vale? Se le explica que es debido al método de caja utilizado, aunque no se haya cobrado, consta la deuda del ayuntamiento. Aunque Javier Allende no encuentra en este momento dónde en concreto, pero se compromete a comunicarlo. Eso es lo que tengo. ¿Queréis modificar o añadir algo? Vale. Irene Pardo insiste en la necesidad de auditar las cuentas de EBZ y en que en estas condiciones no pueden dar su aprobación a las mismas. Examinados los documentos comprensivos de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, cuya formulación aprobó el Consejo de Administración de la Sociedad, 2018, cuya formulación aprobó el Consejo de Administración de la Sociedad en reunión ordinaria de fecha 1 de marzo del 2019, se adopta por unanimidad el siguiente acuerdo con los votos favorables de José Félix Arachaga, Estíbaliz Elguezúa, Manuel Maestre, María Galarreta, Javier Portillo y Luis Martínez. El voto en contra de Irene Pardo, Kepa Lambarri, Esther Lasa, Juan Ramón Urquijo. Mayoría simple. Se hace una transposición de las cuentas que se aprueban. Y segundo, aprobar el resultado del ejercicio y realizar la siguiente distribución del beneficio resultante del ejercicio 2018 en 34.476,85 euros, en los términos que a continuación se indican. Primero, compensar resultados negativos provenientes de ejercicios anteriores por valor de 31.037,97 euros. Segundo, dotar a reserva legal el resto, 3.438,88 euros. Leída el acta de la sesión, se aprueba por unanimidad. A ver. ¿A favor? Por unanimidad. ¿En contra? ¿Abstención? Vale, con los votos favorables de José Félix Arachaga, Estíbaliz Elguezúa, Manuel Maestre, María Galarreta, Javier Portillo, Luis Martínez. Voto en contra de Irene Pardo. No. ¿Y la abstención? Perdón. ¿Y la abstención? En vez del voto en contra. ¿Y la abstención de...? La abstención de Irene Pardo, Kepa Lambarri, Esther Lasa y Juan Ramón Urquijo. No viendo más asuntos que tratar, siendo las 12:24 horas, se da por finalizada la Junta y se levanta la sesión.